Hola, mi nombre es Juan Carlos Palacios Valencia. Hoy les vengo a explicar el amplificador clase A. Aquí tenemos un amplificador un circuito de amplificador real. Básicamente, ¿qué hace un amplificador? ¿Qué hacemos con este circuito? Vamos a amplificar una señal. Vamos a ponerla más grande, por decirlo así. Amplificador. Los amplificadores emisores comunes son el tipo de amplificador más comúnmente usado, ya que puede tener una ganancia de voltajes muy grande. Análisis del circuito. Este es el tipo más simple de circuito amplificadores de potencia clase A. Utiliza un transistor de extremo único para su etapa de salida con la carga resistiva conectada directamente al terminal del colector. Cuando el transistor se enciende, se hunde la corriente de salida a través del colector, lo que resulta en una caída de voltaje inevitable a través de la resistencia del emisor, limitando así la capacidad de salida negativa. Entonces aquí tenemos el circuito. Aquí tenemos la entrada, por el lado derecho tenemos la entrada negativa y positiva. Entonces este es el voltaje que le vamos a inyectar al circuito. Esta es la fuente de poder principal. Ya acá recordemos que siempre hay una base, un voltaje base. Entonces este voltaje base es el de salida, el de entrada, mejor dicho. Cuando pasa por el transistor, llega acá en la salida y se amplifica, es aún más grande. Pero antes de la salida, obviamente, en la entrada es mucho más pequeña. Inicia la onda por el lado positivo. Ya en la salida, inicia por el lado negativo en la salida. Y aquí cuando dice que hay una caída de corriente es que, o sea, el voltaje de entrada va a ser menor al voltaje de salida, pero el voltaje de salida no va a ser mayor al voltaje que le ponemos acá en la fuente de poder, o sea, el voltaje que le inyectamos al circuito. ¿Y por qué no va a ser mayor? Porque aquí cuando pasa la corriente por esta resistencia es inevitable que haya una caída de corriente. Entonces siempre va a haber una caída de corriente y eso hace que disminuya. Por eso el voltaje de salida no va a ser mayor al al que está en el negativo y positivo acá. Bueno, ahora tenemos las ventajas. La gran ventaja de la clase A es que es casi lineal y en consecuencia la distorsión es menor. Ahora tenemos las desventajas. La gran desventaja de la clase A es que es poco eficiente. Requiere un amplificador de clase A muy grande para dar 50 watts y ese amplificador usa mucha corriente y se pone a muy altas temperaturas. Aplicación. Este tipo de amplificadores de potencia suele ser usado como preamplificadores, es decir, como paso intermediario entre el reproductor y el amplificador de audio. Su baja eficiencia energética hace que pocas veces se utilice como etapa de potencia, a pesar de su excelente ganancia de tensión. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Calcular la potencia de entrada, la potencia de salida y la eficiencia de amplificador de la figura 1. Para un voltaje de entrada que produce una corriente de 10 miliamperios pico, los valores para el circuito son RB igual a 1 kilo voltaje de corriente continua igual a 20 voltios, RC sería igual a 20 watts y beta es igual a 25. Aquí tenemos el circuito. Bueno, aquí tenemos la solución. Vamos a sacar primero la corriente base, que es igual, esta es la fórmula, voltaje de corriente continua menos el voltaje base. Todo eso sobre la resistencia base. Bueno, que va a ser igual a 20 voltios
menos 0,7 voltios. Todo eso dividido en la resistencia de 1 kilo ohmio. Esto es igual a 19,3 miliamperios. Bueno, luego de haber encontrado eso, vamos a encontrar la corriente del colector, que es igual a beta por corriente base, que ya la sacamos. Entonces esto es igual a 25, que vale beta, que ya lo vimos en la diapositiva anterior. 25 por la corriente base que la acabamos de sacar, que es 19,3 miliamperios. Esto nos va a dar igual a 0,48 amperios. Y ahora vamos a sacar el voltaje, la corriente. Vamos a sacar el voltaje del colector y el emisor, que es igual a la corriente continua menos la corriente del colector por la resistencia que va en el colector. Esto es igual a 20 voltios menos la corriente del colector, que es 4,48 por 20, que es el voltaje. Esto nos da igual a 10,4 voltios. Y ahí ya solucionaríamos el ejercicio. Bueno, espero que haya sido de mucha ayuda esto y hayan podido entender más o menos cómo se realiza el ejercicio. Muchas gracias.